Imaginen por un instante que han construido un pequeño imperio con años de esfuerzo, sin que nadie, ni siquiera su pareja, conozca la magnitud de lo que han logrado. Ahora imaginen que, en medio de todo esto, tienen que soportar el desprecio constante de alguien que cree que puede juzgarlos por las apariencias. Esta es la historia de Clara, una mujer que eligió el silencio como escudo, hasta que decidió mostrarle al mundo quién era realmente. Todo comenzó 5 años atrás, en una cafetería modesta del centro de Zaragoza, donde conocí a Marcos. Yo acababa de vender mi tercera empresa, una cadena de tiendas ecológicas que había fundado con mucho trabajo. A los 32 años ya tenía más de lo que jamás hubiera imaginado, pero opté por mantener mi éxito en secreto. Sabía que el dinero cambiaba la forma en que los demás te veían, y no siempre para bien. Marcos era ingeniero en una empresa de tecnología llamada Aurora Tech, de tamaño medio, pero con buen futuro. Era un hombre íntegro, amable y con una sonrisa genuina. Lo que más me atrajo de él fue su sinceridad. No necesitaba adornos para destacar. Cuando me preguntó a qué me dedicaba, le dije que tenía una pequeña consultora. No mentía, pero tampoco decía toda la verdad. Durante nuestro noviazgo, Marcos me hablaba mucho de su madre, Teresa. La describía como una mujer fuerte, que había criado sola a 3 hijos después de que su esposo los abandonara. Yo la respetaba profundamente incluso antes de conocerla. Pero el día que finalmente nos vimos cara a cara, sentí un frío sutil en su mirada. Me escaneó de arriba a abajo, fijándose en cada prenda, cada detalle sencillo. No le bastaba con una sonrisa para esconder sus juicios. ¿Y tus padres? ¿A qué se dedicaban, hija? Me preguntó con voz dulce, pero mirada inquisitiva. Mi padre trabajaba en una fábrica de calzado, y mi madre era ama de casa. Ya fallecieron los dos, respondí sin rodeos. Sus ojos se estrecharon apenas. Confirmaba con esa mirada todo lo que había decidido de mí. Marcos, por supuesto, no notó nada. Estaba feliz de que nos hubiésemos conocido. Pero con el paso de los meses, cada visita a casa de Teresa se volvió una prueba. Su especialidad eran los comentarios disfrazados de inocencia. Qué bueno que Marcos encontró a alguien tan humilde, decía mientras me servía café en una taza vieja, mientras ella y su hijo usaban la porcelana buena. No como esas chicas modernas que solo quieren vivir del hombre. ¿Siempre llevas el mismo bolso a las reuniones? Si quieres, puedo prestarte uno mío. Soltaba con una sonrisa cortante. Yo intenté hablar con Marcos sobre eso, pero él respondía que su madre era solo un poco directa, que había sufrido mucho y que en el fondo tenía buen corazón. Decidí darle el beneficio de la duda. Quizá Teresa solo necesitaba más tiempo para conocerme. Todo empeoró cuando nos comprometimos. Para Teresa, el anillo en mi dedo fue una declaración de guerra. Sus comentarios se volvieron abiertamente ofensivos. No sé por qué mi hijo tiene tanta prisa. ¿Será que ella ya no es tan joven como para esperar otra oportunidad? Marcos, ¿estás seguro de que quieres casarte con alguien sin familia, sin raíces? Eso siempre es señal de algo raro. Aún así, organizamos una boda sencilla pero íntima. Elegí un lugar bonito en las afueras de Zaragoza, sin lujos, sin ostentación. Yo podía haber pagado por algo mucho más grande, pero quería que todo se sintiera auténtico. Teresa, por supuesto, no lo aprobó. Con tu presupuesto, hija, el salón comunal es más que suficiente. Conozco una señora que hace paella por encargo muy barata. Marcos trató de aportar más dinero, pero Teresa lo interrumpió. Tú ya haces suficiente manteniéndote solo. No es justo que pagues los caprichos de tu novia. Nos casamos pese a todo.
Y aunque fue un día hermoso para nosotros, Teresa se comportó como si fuera un funeral. Su discurso durante la cena estuvo lleno de bendiciones con veneno escondido. Espero que mi nueva hija sepa cuidar a Marcos como él merece, porque mi hijo es un tesoro que cualquier mujer valoraría. Los primeros meses de matrimonio fueron dulces, hasta que las visitas comenzaron. Vivíamos en un piso acogedor. Yo lo había comprado al contado, pero le dije a Marcos que había conseguido un préstamo favorable. Él estaba orgulloso de cubrir los gastos creyendo que yo aún lo estaba pagando. Teresa nos visitaba sin avisar. Criticaba la decoración, los electrodomésticos, la comida. ¿Para qué compraron esta cafetera tan cara? Es puro marketing. ¿No echas de menos la comida de verdad, Marcos? Pero lo más doloroso era lo sutil. En las cenas familiares me daban los platos más viejos, tazas desportilladas. Cuando llevaba algo preparado por mí, decía, «Gracias, Clara, por las galletitas del supermercado, aunque no hay como lo hecho en casa, ¿verdad?». Yo había pasado horas haciendo esas galletas con ingredientes orgánicos de primera calidad, pero Teresa nunca me dio el beneficio de la duda, y entonces llegó el cumpleaños de Marcos. Para el cumpleaños número 36 de Marcos, Teresa insistió en organizar todo en su casa. A pesar de que ofrecimos celebrarlo en nuestro apartamento o alquilar un restaurante pequeño, ella no aceptó. Según dijo, las celebraciones importantes se hacen en casa, como Dios manda. Llegamos temprano para ayudar con los preparativos. Desde el momento en que crucé el umbral de su casa, sentí el ambiente cargado. Teresa me recibió con una sonrisa que ocultaba algo más. «Clara, hija, ¿me ayudas en la cocina un momentito?». Fui con ella mientras Marcos se entretenía con sus hermanos que venían de Valencia y Pamplona. Teresa estaba sacando una vajilla de porcelana antigua, de esas que se heredan y se usan solo en ocasiones solemnes. «Ten cuidado con estos platos, son de mi abuela, una como tú, que no está acostumbrada a estas cosas finas, mejor que no los toque». «Para ti usaré estos de plástico», me dijo sin titubeos. Me quedé helada. No era el plástico lo que dolía, era todo lo acumulado durante años condensado en una sola frase, cada desprecio disfrazado, cada insinuación, cada humillación. Me tragaba las palabras, pero dentro hervía. «¿Perdón?», pregunté con voz calmada, aunque por dentro temblaba. «No te pongas sensible, hija. Es solo que estos platos son muy delicados». «Mejor prevenir que lamentar», añadió con una risa ligera, como si eso suavizara la crueldad. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía seguir siendo la mujer que aguantaba por amor, por respeto, por no hacer olas. Me merecía respeto, y era hora de decirlo. Respiré hondo. «Teresa», dije mirándola a los ojos, «creo que es momento de que hablemos con sinceridad, de mujer a mujer». Ella arqueó las cejas, sorprendida por mi tono. «¿Hablar de qué?». «De respeto, de dignidad, y de lo peligroso que es juzgar a las personas sin conocerlas». «Yo siempre te he tratado bien», replicó defensiva. «¿Ah, sí? ¿Y los comentarios sobre mi ropa, mis orígenes, mi supuesta falta de clase?». «¿Este plato de plástico qué significa?». Ella se cruzó de brazos. «Si no te gusta cómo te trato, te puedes ir, Clara. Esta es mi casa». «Tienes razón», dije mientras dejaba el plato sobre la encimera. «No tengo por qué soportar esto. Pero antes de irme quiero decirte algo». Vi cómo su expresión cambiaba. Curiosidad y algo de incomodidad se asomaban por su rostro. «Vendí mi tercera empresa hace 5 años por 90 millones de euros.
comencé sin dramatismos. Antes de eso, vendí otras 2. Hoy tengo inversiones en bienes raíces, acciones en empresas europeas, participación en fundaciones y una red de negocios que genera más dinero al mes de lo que Marcos podría ganar en 5 años. Su rostro se descompuso lentamente, su boca ligeramente entreabierta, sus manos dejaron de moverse. El piso donde vivimos lo pagué al contado. Podría haber comprado una mansión en la Costa Brava si hubiera querido. Pero elegí una vida simple, sin ostentaciones, para vivir algo auténtico con tu hijo, sin que el dinero lo arruinara todo. Eso no puede ser cierto, musitó. Saqué el móvil, abrí la app del banco y le mostré el saldo de una de mis cuentas. Vi cómo sus rodillas temblaban. Durante todo este tiempo asumiste que yo era una aprovechada. Me trataste como a una advenediza, sin saber quién era. Juzgaste mi ropa sencilla, mis modales discretos, mi silencio. Nunca te molestaste en preguntarme quién soy. Teresa se llevó una mano al pecho, como si necesitara estabilizar su respiración. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran de tristeza, eran de vergüenza. Clara, yo no lo sabía, no tenía idea. Por supuesto que no sabías, porque nunca te interesó saber. Solo te bastó con mirar mi ropa y suponer lo peor. En ese momento, Marcos entró en la cocina. ¿Todo bien?, preguntó al vernos con expresiones tensas y los ojos brillosos. Lo miré. Amor, creo que es momento de que sepas la verdad sobre algunas cosas. Durante 20 minutos le conté todo. Le hablé de mis negocios, de mis inversiones, de por qué había mantenido todo en secreto. Le mostré documentos, fotos, actas notariales. Él me escuchó en silencio, atónito. Su rostro pasó por sorpresa, confusión, entendimiento. Y finalmente, tristeza. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó apenas en un susurro. Porque quería que me amaras por quien soy. Y funcionó, ¿no? Me amas por mí. Asintió. Me tomó de las manos. Pero yo no aparté la mirada de Teresa. Quería que supiera que aún tenía mucho por corregir. Marcos se giró hacia ella. Mamá, todo lo que ha dicho Clara es cierto. ¿La trataste así todo este tiempo? Las lágrimas ahora caían sin control por el rostro de Teresa. Yo solo quería protegerte. Pensé que ella... ¿Pensaste qué? Marcos alzó la voz por primera vez en años. ¿Qué podías juzgarla? ¿Qué tenías derecho a humillarla? No lo sabía, gimió Teresa. No lo sabías porque nunca quisiste conocerla, dijo él con voz rota. Y en ese instante, como si un velo cayera, Marcos comenzó a conectar todos los momentos en los que yo había estado callada, incómoda, distante. Comprendió por qué había insistido en celebrar los eventos en casa, por qué evitaba ciertas reuniones. Las piezas encajaban, y el corazón de mi esposo comenzaba a romperse poco a poco. Mamá, dijo Marcos, esta vez con voz firme, casi desconocida para mí. Quiero que me digas exactamente cómo has estado tratando a Clara. Y quiero la verdad, sin excusas. Teresa bajó la mirada. Sus manos temblaban. Aquel momento fue como si el tiempo se detuviera. Durante la siguiente hora, entre lágrimas, suspiros y muchas pausas, Teresa comenzó a confesar. Habló de los platos de plástico, de los comentarios maliciosos, de cómo había criticado cada gesto mío ante los demás, incluso en mi ausencia. Admitió que había influido en sus otros hijos, haciendo que me vieran como alguien oportunista. Lo decía con la voz quebrada, como si cada palabra le pesara una tonelada. Yo no hablaba, solo escuchaba, pero veía cómo, con cada confesión,
El corazón de Marcos se resquebrajaba un poco más. ¿Por qué? Le preguntó él finalmente, con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Por qué trataste así a la mujer que amo? Porque tenía miedo, susurró Teresa. Miedo de perderte. Después de que vuestro padre se fue, ustedes tres fueron todo lo que me quedó. Cuando empezasteis a tener vuestras propias vidas, sentí que me quedaba sola. Y cuando vi lo feliz que eras con Clara, me aterraba que ella te alejara de mí. Pero eso no era lo que iba a pasar, mamá, respondió Marcos con voz firme, aunque los ojos inundados. Clara te quiso dar una oportunidad. Todo lo que tú hiciste fue empujarla. La conversación que siguió fue dura, pero necesaria. Marcos me tomó de las manos con dolor en la mirada. No puedo creer que hayas soportado todo esto sin decírmelo. No me di cuenta. Te fallé. No fue tu culpa, le respondí con honestidad. Ella era sutil. Tú la amas. Es normal que no viera sus defectos, pero debía haber visto que tú sufrías. Yo prometí protegerte, susurró. En ese momento, Teresa interrumpió. Su voz, aunque débil, sonaba sincera. Clara, sé que no merezco tu perdón. Sé que he sido cruel. Pero por favor, no dejes que mis errores destruyan tu matrimonio con mi hijo. Él te ama de verdad. Nuestro matrimonio está fuerte, le respondí. Pero nuestra relación como familia debe cambiar. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó, y por primera vez su tono era genuino. Necesito que reconozcas lo inaceptable que fue tu comportamiento. Que pidas disculpas, no solo a mí, también a tus hijos, por haberlos influenciado en mi contra. Que me trates con respeto real, no superficial, que lo demuestres con hechos, no palabras. Lo haré. Haré todo lo que sea necesario, afirmó Teresa. Lo que siguió fueron meses de reconstrucción. No fue inmediato ni sencillo. Teresa se esforzó en cambiar. Llamó a sus otros hijos, les explicó la situación y se disculpó por los años de prejuicios. Algunos se mostraron avergonzados. Su hija mayor, Carmen, me llamó llorando. Clara, no puedo creer lo ciega que he sido. Siempre pensé que estaba siendo graciosa con mis comentarios, pero ahora veo lo hirientes que fueron. Solo seguía el ejemplo de mamá. Lo importante es cómo seguimos adelante, le respondí. Al principio, Teresa parecía actuar por obligación. Su amabilidad era tan exagerada que resultaba casi teatral. Me ofrecía el asiento mejor acolchado, me llenaba el plato 2 veces, elogiaba cualquier cosa que cocinara como si fuera una chef con estrella Michelin. Pero poco a poco, esos gestos comenzaron a volverse más naturales, menos forzados. Y un día ocurrió algo que me marcó. Era una cena de domingo. Yo había preparado una lasaña vegetariana y Teresa había hecho su clásica tortilla de patatas. Cuando llegó el momento de servir, me entregó un plato de porcelana, uno de esos que antes estaban prohibidos para mí. Lo sostuvo con ambas manos, lo miró unos segundos y me lo ofreció. Clara, dijo, sé que aún tengo mucho que aprender para ser una buena suegra. ¿Podrás tener paciencia conmigo mientras lo intento? Yo asentí. Y aunque no le respondí de inmediato con palabras, nuestras miradas se encontraron, y ambas supimos que, en ese momento, algo empezaba a sanar de verdad. Marcos también estaba procesando muchas emociones. Su imagen de su madre había sido idealizada por años, y enfrentarse a la realidad fue duro. A veces siento que no la conozco en absoluto, me confesó una noche. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Por qué es tu madre?
siempre quisiste ver lo mejor en ella. Y está bien, pero también está bien poner límites y exigir respeto, incluso de quienes más queremos. ¿Crees que algún día podré perdonarla del todo? Yo ya lo hice, respondí. Perdonar no significa olvidar ni confiar ciegamente. Significa soltar el dolor para poder avanzar, pero el respeto, ese hay que ganárselo. Y poco a poco, Teresa fue ganándoselo. Hubo recaídas. A veces algún comentario desafortunado se colaba sin querer. Pero la diferencia era que ahora se daba cuenta. Se disculpaba y volvía a intentar hacerlo mejor. Cada día con pequeños gestos construíamos una nueva relación. Un año después de aquella gran confrontación en la cocina de Teresa, decidimos dar un paso más. Usamos una parte de mi patrimonio para comprar una casa amplia a las afueras de Sevilla. Una finca luminosa, con jardín, árboles frutales, un pequeño estudio donde Marcos podía trabajar y espacio suficiente para recibir visitas familiares sin tensiones. Pero más que eso, establecimos un fondo educativo para nuestros sobrinos y comenzamos a donar sistemáticamente a organizaciones que apoyaban a mujeres en situación de vulnerabilidad. Quería que mi éxito tuviera propósito, que ayudara a otros a salir adelante como yo alguna vez lo había hecho. El día en que la familia entera visitó nuestra nueva casa, las expresiones de asombro eran imposibles de disimular. Teresa paseaba por las habitaciones admirando los detalles, los muebles de diseño, la calidez que se respiraba en cada rincón. Clara, me dijo en privado, ¿cómo te sientes teniendo todo esto? A veces, abrumada, le respondí con sinceridad. Por eso durante años lo mantuve en secreto. El dinero puede facilitar muchas cosas, pero también puede complicar relaciones, despertar envidias o cambiar cómo te miran. ¿Te arrepientes de haberme contado? Number Me protegió un tiempo, sí. Pero también permitió que persistiera una dinámica tóxica, y eso estaba dañando a todos. ¿Cómo? ¿A todos? Tu trato hacia mí lastimaba a Marcos, lo ponía en el medio entre nosotras. Enseñaba a tus otros hijos que juzgar a alguien por su ropa o su pasado estaba bien. Y a ti, te convertía en alguien que en el fondo no eres. Porque yo sé que tienes un gran corazón, Teresa. Solo te perdiste en el miedo. Aquellas palabras parecieron quedarse con ella durante días. Finalmente, me pidió una conversación más íntima. Clara, me dijo con tono reflexivo, he estado pensando mucho. Me di cuenta de que he juzgado a las personas toda mi vida por cosas que no importan. Apariencia, educación, modales. Y quiero pedirte algo. Claro, dime. Quiero que me ayudes a ser mejor, no solo contigo, con todos. Me sorprendió. Teresa estaba hablando desde un lugar auténtico, no de culpa, sino de transformación. ¿Qué necesitas? Quiero aprender sobre tu trabajo, sobre cómo apoyas a mujeres a través de la filantropía. Quiero usar mi experiencia como madre sola para ayudar a otras. ¿Crees que hay lugar para mí? No solo hay lugar, le respondí con emoción. Hay mucho que puedes aportar. Y así comenzó una nueva etapa. Teresa empezó a asistir conmigo a encuentros de organizaciones. Al principio se sentía fuera de lugar, tímida, pero cuando escuchó a una joven madre soltera contar su historia con lágrimas en los ojos, vi cómo algo se activó en ella. Comenzó a participar más, a dar ideas. Un mes después ya estaba asesorando a mujeres en situación de vulnerabilidad sobre cómo organizar sus vidas, cuidar a sus hijos, salir adelante sin miedo. No sabía que tenía tanto que ofrecer, me confesó una vez. Siempre lo tuviste, solo que ahora lo compartes desde otro lugar.
Llamamos a ese nuevo programa Segundas Oportunidades. Teresa insistió en el nombre. Para ella simbolizaba no solo la posibilidad de empezar de nuevo para las mujeres del programa, sino también su propia transformación. A veces decía, con media sonrisa, si yo cambié, cualquiera puede. 3 años después de aquella tarde en la cocina que cambió nuestras vidas, nos llegó una noticia inesperada. Estaba embarazada. La alegría en casa fue indescriptible. Pero nadie estaba más emocionada que Teresa. Ese bebé va a tener la abuela más entregada del mundo, me decía, tocándome la barriga con ternura. Durante los meses de embarazo, Teresa fue como una sombra protectora. Me acompañaba a cada revisión médica, preparaba caldos, remedios caseros, me recordaba que descansara. Era como si cada gesto fuera una disculpa convertida en amor. Una tarde, mientras me acariciaba los pies hinchados, le dije, Teresa, ya no tienes que compensar por nada. Ese capítulo está cerrado. Ella me miró con una sonrisa suave. No estoy compensando. Solo estoy haciendo lo que siempre debí haber hecho. Así es como una suegra debe cuidar a la mujer que su hijo ama y a su futura nieta. Y así, cuando nuestra hija, a la que llamamos Julia, nació, Teresa fue la primera en cargarla después de nosotros. Recuerdo cómo la sostuvo con los ojos llenos de lágrimas, susurrándole al oído palabras dulces en andaluz, como si quisiera protegerla del mundo entero. Ver a aquella mujer, que alguna vez me sirvió café en tazas astilladas como forma de desprecio, ahora cantándole nanas a mi hija, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Ahí supe que el ciclo se había cerrado. Han pasado 5 años desde aquel día en el que todo cambió. Nuestra hija Julia es ahora una niña risueña, curiosa, con una sensibilidad especial para detectar la bondad en los demás. Adora pasar los fines de semana con su abuela Teresa, quien le enseña a cocinar, a cuidar las plantas del huerto y, lo más importante, a mirar a las personas con el corazón, no con los ojos. Una tarde, mientras ambas hacían rosquillas en la cocina, la misma donde una vez me dieron platos de plástico, Julia le preguntó, «Abuela, ¿por qué mamá y papá tienen tanto dinero, pero no se lo cuentan a todos?» Teresa se agachó hasta quedar a su altura, le limpió un poco de harina de la nariz y le dijo, «Porque tu mamá entiende algo muy valioso, mi niña. Sabe que la riqueza verdadera no está en lo que tienes, sino en cómo lo usas para hacer el bien». ¿Y por qué tú antes no querías a mamá? La pregunta cayó como una piedra. Yo estaba en la sala, escuchando sin querer. Contuve el aliento. Teresa se tomó un momento antes de responder. Porque antes yo no sabía ver bien. Tenía los ojos llenos de prejuicios, pero tu mamá me enseñó a mirar con el alma, y desde entonces intento ser mejor cada día. Esa noche, después de que Julia se durmió, Teresa me pidió hablar en privado. Llevaba semanas preparando una charla sobre prejuicios para un evento comunitario. Quería mostrarme algo. He decidido contar mi historia, nuestra historia, con honestidad. Me mostró un borrador de su discurso. En él, narraba cómo había juzgado a su nuera por su ropa sencilla, por su familia humilde, por no encajar en su mundo, cómo el miedo la había vuelto cruel, y cómo el amor, el perdón y el coraje de enfrentar la verdad la habían transformado. ¿No tienes miedo de exponerte así?, le pregunté con suavidad. Claro que tengo miedo, respondió sonriendo, pero si mi error puede evitar que otra persona cometa el mismo, entonces vale la pena. Desde entonces, Teresa se ha convertido en una activista apasionada por la dignidad de las personas.
da charlas en asociaciones de mujeres, colabora con programas de reinserción laboral y se ha ganado el respeto de comunidades enteras. A menudo dice, la humildad, a veces, llega disfrazada de persona sencilla con una gran lección en la mano. Por nuestra parte, Marcos y yo hemos seguido invirtiendo en proyectos de impacto social. Creamos becas universitarias, financiamos programas de vivienda y microcréditos para emprendedoras, pero nuestro proyecto más querido sigue siendo Segundas Oportunidades, el que fundamos junto con Teresa. Cada vez que una mujer logra salir adelante gracias a ese programa, sentimos que cerramos otra herida del pasado. Hace poco recibimos una carta de una mujer llamada Patricia. Había participado en el programa 2 años atrás. En su mensaje decía, queridas Clara y Doña Teresa, hoy quiero contarles que acabo de inaugurar mi propia panadería. Tengo 5 empleadas, todas mujeres como yo, luchadoras. Las trato con el respeto que ustedes me enseñaron a exigir y a ofrecer. Gracias por devolverme la dignidad. Gracias por hacerme sentir por primera vez en mi vida que valgo. Cuando Teresa terminó de leerla, nos quedamos en silencio. Lágrimas caían por sus mejillas, pero esta vez eran de orgullo. Me miró con ternura y dijo, ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? ¿Qué? Que Patricia nunca sabrá cómo era yo antes. Solo conoce a la mujer que tú me ayudaste a convertirme. Y ahí entendí que esta historia no termina en venganza, ni siquiera en redención. Termina en algo más poderoso, transformación real, perdón genuino, y la certeza de que todos merecemos respeto, no por lo que tenemos, sino simplemente por quienes somos. Aprendimos muchas cosas en este viaje. Yo aprendí que a veces es necesario mostrar tu verdad para detener el daño. Marcos aprendió que amar significa también proteger, incluso si eso implica confrontar a quienes más quieres. Teresa aprendió que los prejuicios ciegan, que humillan, y que solo el coraje de mirar hacia adentro puede romper ese ciclo. Pero sobre todo, todos aprendimos que el respeto no se compra ni se exige, se da, se cultiva, se honra. Y que detrás de cada mirada humilde puede esconderse una historia extraordinaria. Así que si alguna vez te encuentras juzgando a alguien por su ropa, su acento, su barrio o su historia, recuerda que la grandeza puede venir envuelta en la forma más simple, y que a veces la vida te da una segunda oportunidad para ser mejor.